La silla de madera se sentía fría bajo mi cuerpo mientras me sentaba con las manos entrelazadas en el regazo, como una buena esposa obediente. Benjamín estaba frente a mí en la mesa de sus abogados, con su traje caro impecablemente planchado y una sonrisa amplia y confiada. Parecía que ya había ganado. Tal vez lo creía así. «Nunca más tocarás mi dinero», me susurró, lo suficientemente alto para que su abogado lo oyera. Su voz tenía el mismo tono que usaba cuando me decía que no podía comprar víveres sin pedir permiso o cuando me explicaba por qué ya no necesitaba mi propia tarjeta de crédito. Se veía orgulloso, como un cazador que acababa de capturar el trofeo más grande de su vida. Verónica se sentaba en la galería detrás de él, con sus dedos perfectamente manicureados descansando sobre su bolso de diseñador. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus labios rojos curvándose en una sonrisa que me revolvía el estómago. «Así es, cariño», dijo suavemente, con una dulzura falsa que goteaba de su voz. Lo llamaba cariño del mismo modo en que yo solía hacerlo, cuando aún creía que nuestro matrimonio significaba algo, cuando pensaba que el hombre con quien me había casado existía de verdad. Dorotea, la madre de Benjamín, se sentaba al lado de Verónica como si fueran viejas amigas planeando una merienda. Su cabello plateado estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos azules fríos me miraban como si yo fuera algo sucio que había pisado. Nunca le había agradado. No desde el día en que Benjamín me llevó a casa 8 años atrás. No era lo suficientemente buena para su precioso hijo, siempre decía. No lo suficientemente rica. No lo suficientemente elegante, no digna del apellido Torres. «No se merece ni un centavo», dijo Dorotea, su voz resonando en la sala silenciosa. Sonrió al decirlo, la misma sonrisa que me dedicaba cada Navidad al darme una tarjeta de regalo para un supermercado, mientras le obsequiaba joyas caras a Verónica. Incluso antes del romance, Dorotea había estado planeando mi reemplazo. Mi abogado, el señor Pérez, se sentaba a mi lado, revolviendo papeles. Parecía nervioso, como si supiera que estábamos a punto de perderlo todo. El equipo legal de Benjamín contaba con 3 abogados, todos de la firma más costosa de la ciudad. Tenían maletines llenos de documentos que mostraban cómo yo nunca había trabajado, cómo no tenía habilidades, cómo no merecía más que un apoyo básico. Me pintaban como una cazafortunas que había atrapado a su pobre cliente inocente. La jueza Hidalgo, una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y cabello encanecido, había estado escuchando sus argumentos toda la mañana. Tenía reputación de ser dura pero justa. No sonreía mucho y no parecía impresionada por trajes caros o abogados elegantes, pero incluso ella daba la impresión de estar lista para fallar a favor de Benjamín. «Señoría», dijo el abogado principal de Benjamín, poniéndose de pie con una carpeta gruesa en las manos. «Mi cliente ha sido más que generoso. La señora Ruiz no tiene experiencia laboral ni educación más allá de la secundaria y no posee activos propios. Vivió una vida cómoda durante 8 años sin contribuir al ingreso familiar. Una asignación mensual modesta es más que justa». Quería reír. «Sin experiencia laboral. Yo había manejado toda su agenda social, organizado sus cenas de negocios y gestionado el hogar para que su vida funcionara sin problemas. Sin educación. Tenía un título en mercadotecnia que nunca usé porque Benjamín me convenció de que no necesitaba trabajar. Sin activos. Eso era porque cada vez que intentaba ahorrar o abrir mi propia cuenta, Benjamín encontraba una razón para impedírmelo. Pero me quedé sentada en silencio, interpretando el papel que todos esperaban. La esposa débil e indefensa que no entendía de dinero, negocios ni del mundo real. Había jugado ese rol por tanto tiempo que a veces casi me lo creía yo misma. Benjamín se volvió para mirarme, sus ojos oscuros llenos de satisfacción. Pensaba que me había roto por completo. Durante los últimos 6 meses, desde que descubrí su romance, había estado preparándose para este momento. Movió dinero, ocultó activos y se aseguró de que todo pareciera pertenecerle solo a él. Creía que yo era demasiado tonta para notarlo, demasiado asustada para contraatacar. El señor Pérez se puso de pie lentamente, como si caminara hacia su propia ejecución. «Señoría, tengo una pieza final de evidencia para presentar en nombre de mi clienta». Su voz
Temblaba ligeramente mientras sacaba un sobre blanco de su maletín. La señora Ruiz ha preparado una carta para la consideración de la corte. El abogado de Benjamín pareció confundido. No les habían informado sobre ninguna carta. Benjamín frunció el ceño, su sonrisa confiada desvaneciéndose un poco. Verónica se removió en su asiento, su postura perfecta volviéndose ligeramente menos impecable. Los ojos fríos de Dorotea se entrecerraron mientras observaba al señor Pérez acercarse al estrado de la jueza. La jueza Hidalgo tomó el sobre y lo abrió con cuidado. La sala estaba tan quieta que podía oír el roce del papel al desdoblar la carta. Sus ojos se movieron por la página, leyendo en silencio. Al principio, su expresión no cambió. Luego, lentamente, sus cejas se alzaron. Leyó por lo que pareció una eternidad. Los abogados de Benjamín comenzaron a susurrar entre sí. Benjamín mismo me estaba mirando ahora, tratando de descifrar qué podría haber escrito yo que importara. Aún se veía confiado, pero algo más asomaba en sus ojos. Preocupación, tal vez. La jueza Hidalgo terminó de leer y miró a todos los presentes. Entonces ocurrió algo asombroso. Comenzó a reír. No una risita cortés, sino una risa profunda que resonó en las paredes. Rió tan fuerte que tuvo que dejar la carta y quitarse los anteojos para secarse los ojos. «Oh, esto es bueno», dijo en voz baja, pero su voz se oyó en la sala silenciosa. «Esto es muy bueno, de verdad». Las sonrisas confiadas desaparecieron de sus rostros como si alguien hubiera apagado un interruptor. El rostro de Benjamín palideció. La boca de Verónica se abrió ligeramente. La compostura fría de Dorotea se resquebrajó y por primera vez en 8 años pareció genuinamente asustada. Sentí una pequeña sonrisa tirando de la comisura de mi boca. Finalmente, después de meses de planeación y preparación, era hora de que aprendieran la verdad. Hace 3 años pensaba que tenía el matrimonio perfecto. Benjamín llegaba a casa del trabajo con flores. Me besaba en la puerta y me decía lo afortunado que era de tenerme. Vivíamos en la hermosa casa familiar en la calle del Olmo, con sus columnas blancas y el césped perfectamente cuidado. Me sentía como una princesa en un cuento de hadas. «Carmen, no necesitas preocuparte por el dinero», dijo Benjamín una noche mientras cenábamos en la mesa del comedor. Cortaba su bistec con movimientos precisos, tal como su madre le había enseñado. «Yo gano suficiente para los dos. Deberías enfocarte en hacer nuestro hogar hermoso». Yo había estado trabajando en una pequeña agencia de mercadotecnia en el centro, ayudando a negocios locales con sus campañas publicitarias. Amaba mi trabajo, los desafíos creativos y la sensación de logro cuando una campaña triunfaba. Pero Benjamín había estado insinuando por meses que debería renunciar. «Pero me gusta trabajar», dije, enrollando mi pasta en el tenedor, «y el dinero extra nos ayuda a ahorrar para el futuro». Benjamín dejó el cuchillo y me miró con esos ojos oscuros que solían hacer que mi corazón latiera más rápido. «Cariño, no necesitamos tu pequeño sueldo. Apenas alcanza para la gasolina y la ropa de trabajo. ¿No preferirías pasar tu tiempo haciendo nuestro hogar perfecto? Tal vez empezar a planear para tener hijos». La forma en que dijo «pequeño sueldo» me hizo arder las mejillas. Ganaba un salario decente, suficiente para cubrir víveres y servicios. Pero al mirar alrededor del comedor caro, con su lámpara de cristal y muebles importados, me sentí insignificante. Tal vez tenía razón. Tal vez mi contribución no importaba realmente. «Supongo que podría tomar un tiempo libre», dije en voz baja. La sonrisa de Benjamín fue radiante. «Esa es mi chica inteligente. Serás mucho más feliz en casa». En un mes había renunciado a mi trabajo. Benjamín se hizo cargo de todas nuestras finanzas, diciendo que sería más fácil si todo salía de una sola cuenta. Me dio una tarjeta de crédito para gastos del hogar y me dijo que le avisara si necesitaba algo más. Al principio, se sentía bien ser cuidada. Pasaba mis días decorando la casa, cocinando comidas elaboradas y organizando las cenas de negocios de Benjamín. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. La tarjeta tenía un límite bajo y Benjamín cuestionaba cada compra. Cuando compré cortinas nuevas para la sala, preguntó por qué no lo había consultado primero. Cuando gasté $50 en víveres, quería ver cada recibo. «Carmen, necesitamos ser más cuidadosos con el dinero», dijo una noche revisando el estado de la tarjeta con un bolígrafo rojo. «¿Este cargo en la cafetería? ¿Para qué fue?»
Quedé con mi amiga Luisa para un café, dije, sintiéndome como una niña regañada. Fueron solo $8. 8 aquí, 12 allá, se acumula. Tal vez deberías invitar a tus amigas aquí. Es más económico. Dejé de quedar con amigas para café. Luego, dejé de comprar ropa nueva sin pedir permiso. Luego, dejé de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Benjamín me alababa por ser tan responsable, tan comprensiva con el presupuesto. Pero noté que él seguía comprando trajes caros y saliendo a almuerzos de negocios que costaban más que mi asignación semanal completa. Dorotea empeoraba todo. La madre de Benjamín nos visitaba todos los domingos para cenar y siempre tenía algo que decir sobre cómo manejaba la casa. Las flores en el jardín no estaban arregladas correctamente. La cena no estaba sazonada bien. Mi vestido era demasiado informal para una comida familiar de los Torres. Benjamín, querido, dijo un domingo, cortando su asado en pedazos diminutos. Vi a la chica más encantadora en el club de campo ayer. Verónica Herrera, la diseñadora de interiores. Viene de una familia tan buena y su trabajo es absolutamente exquisito. Benjamín asintió cortésmente, pero capté algo en su expresión. Interés. Tal vez he oído de su trabajo, muy talentosa. Deberías contratarla para redecorar las habitaciones de huéspedes. Continuó Dorotea sin mirarme. Podrían usar un toque profesional. Yo había pasado semanas decorando esas habitaciones, eligiendo colores y telas que pensaba que eran hermosas. Pero sentada allí escuchando a Dorotea, sentía que todo lo que hacía era equivocado. Amateur, no lo suficientemente bueno para sus estándares familiares. Es una idea maravillosa, madre, dijo Benjamín. Carmen, ¿qué piensas? ¿Qué podía decir? Que quería mantener las habitaciones en las que había trabajado tanto, que contratar a alguien más se sentía como admitir que era un fracaso. Por supuesto, dije con una sonrisa que parecía de plástico. Lo que creas que es mejor. Fue entonces cuando empezaron las llamadas telefónicas. Benjamín salía para atenderlas, diciendo que eran de trabajo. Comenzó a llegar tarde más a menudo, volviendo a casa después de que yo ya había cenado sola. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas se volvían más cortas, menos detalladas. ¿Cómo fue la reunión del proyecto Hernández? Pregunté una noche mientras se aflojaba la corbata. Bien, dijo, sin mirarme. Lo usual, demandas de clientes. Pero yo había visto su agenda esa mañana cuando la dejó en la encimera de la cocina. No había ninguna reunión Hernández programada. Había una nota que decía BH a las 7 de la tarde con el nombre de un restaurante que no reconocía. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Estados de tarjetas de crédito que Benjamín guardaba rápidamente. Llamadas que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. Un nuevo perfume que olía diferente al que solía usar. Camisas que volvían de la tintorería con manchas de lápiz labial que no eran de mi tono. Una noche, mientras guardaba su ropa, encontré un recibo en el bolsillo de sus pantalones. Era de un restaurante caro en el centro, fechado el martes anterior. La cuenta era para 2 personas, con champán y postre. Pero el martes por la noche, Benjamín me había dicho que estaba trabajando tarde en papeleo en la oficina. Mis manos temblaron al sostener el recibo. El total era más que mi asignación mensual. Alguien había pedido langosta y soufflé de chocolate, platos que Benjamín siempre decía que eran demasiado caros cuando mirábamos menús juntos. Me senté en la cama mirando ese papel y sentí algo romperse en mi pecho. Esto no era sobre dinero o estrés laboral o presión familiar, era sobre mentiras. Era sobre Benjamín viviendo una vida completamente diferente cuando no estaba conmigo. Esa noche, cuando Benjamín llegó a casa oliendo a perfume que no era mío, no dije nada. Sonreí y pregunté sobre su día, y él me contó sobre reuniones que ahora sabía que no habían ocurrido. Asentí y le serví la cena y fingí que todo era normal. Pero por dentro ya estaba empezando a planear. A la mañana siguiente esperé hasta que Benjamín se fue al trabajo antes de vestirme. En lugar de mi rutina usual de limpiar y organizar, me puse jeans oscuros y una gorra de béisbol. Me sentía como una espía en una película, excepto que esta era mi vida real desmoronándose. Conduje hasta el edificio de oficinas de Benjamín en el centro y estacioné al otro lado de la calle donde podía ver la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. ¿Qué estaba haciendo? Siguiendo a mi propio esposo como una loca. Pero tenía que saber la verdad.
A las 11:30, Benjamín salió del edificio. No estaba solo. Una mujer con cabello rubio largo y un abrigo rojo caminaba a su lado. Era hermosa de una manera que me dolía el estómago. Alta, elegante, con postura perfecta y ropa cara. Todo lo que yo no era. Subieron juntos al auto de Benjamín, riendo por algo. La mujer puso su mano en el brazo de él mientras hablaban, y Benjamín le sonrió del modo en que solía sonreírme a mí. Lo seguí por las calles de la ciudad, manteniéndome lo suficientemente lejos para que no me notaran. Fueron a Romanos, el elegante restaurante italiano donde Benjamín me había llevado por nuestro aniversario 2 años atrás. El mismo lugar donde me dijo que ya no podíamos permitirnos comer porque necesitábamos ahorrar. Observé por la ventana mientras se sentaban en una mesa esquinera, tomados de las manos sobre el mantel blanco. La mujer tenía que ser Verónica Herrera, la diseñadora de interiores que Dorotea había mencionado. Era aún más hermosa de cerca, con maquillaje perfecto y joyas que probablemente costaban más que mi auto. Tocó el rostro de Benjamín con gentileza, y él atrapó su mano y besó su palma. Mi pecho se sentía como si alguien lo apretara con ambas manos. Me quedé en mi auto por 2 horas viéndolos comer, reír y actuar como una pareja enamorada. Cuando finalmente se fueron, Benjamín la acompañó a un BMW plateado estacionado cerca. La besó de despedida. No un beso rápido, sino uno real que duró lo suficiente para hacerme apartar la mirada. Esa noche, Benjamín llegó a casa a su hora usual con una historia sobre una reunión difícil con un cliente. Se quejó de lo aburrido que había sido su día, de cómo deseaba haberlo pasado conmigo. Asentí y sonreí, y le serví la cena que de algún modo había logrado cocinar mientras mi mundo se derrumbaba. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», preguntó, cortando su pollo como si nada hubiera pasado. «Tranquilo», dije. Reorganicé los armarios y leí un poco. «Esa es mi buena chica», dijo, extendiendo la mano para palmear la mía. «Siempre manteniéndote ocupada». Quería gritar. Quería arrojar mi plato contra la pared y exigir saber quién era Verónica y cuánto tiempo llevaba esto. Pero en cambio, apreté su mano y pregunté si quería postre. En las semanas siguientes me convertí en una experta en seguirlos. Aprendí su rutina. Almuerzos los martes y jueves, reuniones vespertinas que en realidad eran cenas los viernes, viajes de fin de semana que Benjamín me decía que eran conferencias de negocios. Iban a galerías de arte, catas de vino y tiendas caras donde Verónica se probaba ropa que costaba más que lo que yo gastaba en 3 meses. Benjamín le compraba joyas, flores y bolsos de diseñador. Pagaba todo con tarjetas de crédito que yo nunca había visto. Lo peor era ver lo feliz que parecía con ella. Reía más en una tarde con Verónica que conmigo en el último año. Le abría puertas, le sacaba la silla y la miraba como si fuera la persona más fascinante del mundo. Todas las cosas que solía hacer por mí cuando nuestro matrimonio era real. Un sábado, lo seguí al club de campo donde Dorotea era miembro. Estacioné afuera y observé por la cerca mientras jugaban tenis juntos. Dorotea estaba allí también, sentada en una mesa en el patio, aplaudiendo cuando Verónica hacía un buen tiro. Después del juego, los 3 se sentaron a tomar bebidas. Dorotea estaba animada de un modo que nunca la había visto, riendo y gesticulando mientras hablaba con Verónica. La tocaba el brazo con afecto y asentía aprobando todo lo que decía. Era claro que Dorotea no solo sabía del romance, sino que lo alentaba. Conduje a casa y me senté en mi casa vacía, comprendiendo finalmente la verdad. Esto no era solo sobre Benjamín teniendo un romance, era sobre reemplazarme por completo. Dorotea había encontrado a alguien que consideraba digna de su hijo, y todos estaban trabajando juntos para sacarme del camino. Esa noche, Benjamín llegó con rasguños en los brazos del juego de tenis. Cuando pregunté por ellos, dijo que había estado moviendo cajas en el trabajo y se había enganchado con un clavo. Otra mentira dicha con tanta facilidad que me pregunté cuántas más había creído en los años. «Benjamín», dije con cuidado, «tu madre mencionó de nuevo a esa diseñadora de interiores la semana pasada, Verónica Herrera. ¿Has pensado en contratarla?» Su rostro no cambió, pero capté una pausa mínima antes de responder. «Ah, cierto. Lo investigué, pero es muy cara. Tal vez el próximo año, cuando los negocios mejoren».
Debe ser muy talentosa para cobrar tanto. Supongo que sí. No la he conocido personalmente. Mentira tras mentira tras mentira. Asentí y sonreí y fingí creerle, pero por dentro tomaba notas. Cada historia falsa, cada excusa inventada, cada vez que me miraba a los ojos y mentía sobre dónde había estado y con quién. 2 meses en mi investigación, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Benjamín no solo tenía un romance, planeaba dejarme por Verónica, pero quería asegurarse de que no obtuviera nada en el divorcio. Todas esas conversaciones sobre dinero, las restricciones en mis gastos, las formas en que me había hecho financieramente dependiente, todo era parte de un plan. Iba a divorciarse y alegar que no había contribuido nada al matrimonio. Se quedaría con la casa, los autos, las inversiones, todo. Yo quedaría sin nada mientras él empezaba su nueva vida con Verónica y la aprobación de su madre. Pero Benjamín había cometido un error crucial. Pensaba que yo era demasiado débil y tonta para contraatacar. No tenía idea de que estaba observando, aprendiendo y planeando mi propia estrategia. Mientras me sentaba en nuestro dormitorio esa noche, escuchándolo dormir plácidamente a mi lado, tomé una decisión. Si Benjamín quería jugar con dinero y mentiras, aprendería a jugar mejor que él. A la mañana siguiente, esperé hasta que Benjamín se fue a su reunión de clientes, que sabía que era en realidad un brunch con Verónica. Entonces, hice algo que nunca había hecho antes. Entré en su oficina en casa y empecé a revisar sus papeles. La oficina de Benjamín era su espacio privado, la única habitación donde no se suponía que limpiara o organizara. La mantenía cerrada cuando no estaba, pero lo había visto esconder la llave bajo la lámpara de su escritorio meses atrás. Mis manos temblaban mientras giraba la llave y entraba. La oficina estaba ordenada, con archivadores a lo largo de una pared y un gran escritorio cubierto de papeles. No sabía qué buscaba, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. Comencé con los cajones del escritorio, revisando carpetas y documentos con cuidado. La mayoría eran cosas aburridas de negocios que no entendía. Contratos para proyectos de construcción, cartas de clientes, facturas por materiales. Pero en el cajón inferior encontré algo interesante. Una carpeta etiquetada «Cuentas personales», que contenía estados bancarios que nunca había visto. Benjamín tenía 3 cuentas bancarias diferentes que yo desconocía. Los estados mostraban cantidades enormes de dinero entrando y saliendo, mucho más de lo que pensaba que ganaba su negocio. Había depósitos de compañías que nunca había oído y retiros en efectivo que parecían demasiado grandes para gastos normales. Tomé fotos de todo con mi teléfono, cuidando de poner cada papel exactamente donde lo encontré. Mi corazón latía tan rápido que me sentía mareada, pero seguí. Si Benjamín me ocultaba dinero, necesitaba saber cuánto y dónde estaba. En el archivador encontré más sorpresas. Documentos de una compañía llamada Torres Holdings S.A. que Benjamín nunca había mencionado. Según los papeles, esta empresa poseía varias propiedades en la ciudad. Propiedades que Benjamín me había dicho que pertenecían a sus clientes. Una carpeta contenía recibos de compras caras que no reconocía. Un reloj de $15,000, unas vacaciones en Hawái que yo nunca había tomado, joyas de tiendas a las que nunca había ido. Todo pagado con dinero de cuentas que desconocía. Pero el descubrimiento más impactante estaba en una carpeta marcada «Documentos legales». Dentro había papeles de un abogado que nunca había oído, discutiendo algo llamado estrategias de protección de activos. Los documentos hablaban de mover dinero al extranjero y crear compañías fantasma para ocultar riqueza de posibles acreedores o reclamos legales. No entendía todo el lenguaje jurídico, pero comprendía lo suficiente para saber que Benjamín ocultaba dinero a propósito. Se preparaba para algo y tenía un terrible presentimiento de que ese algo era nuestro divorcio. Pasé 3 horas en esa oficina tomando fotos de cada documento importante. Para cuando oí el auto de Benjamín en la entrada, había cerrado todo y estaba en la cocina preparando el almuerzo como si nada hubiera pasado. «¿Cómo fue tu reunión?», pregunté mientras me besaba la mejilla. «Productiva», dijo, aflojándose la corbata. «El proyecto Jiménez avanza más rápido de lo esperado». Otra mentira. Había visto su agenda y no había ningún proyecto Jiménez. Pero sonreí y asentí y pregunté si quería un sándwich. Esa tarde hice algo más que nunca había hecho. Llamé a mi vieja amiga Luisa,
que trabajaba como contadora en el centro. Habíamos perdido contacto después de que renuncié a mi trabajo, pero esperaba que aún me ayudara. «Carmen», dijo Luisa al contestar. «No he sabido de ti en una eternidad. ¿Cómo estás?» «Estoy bien», dije, tratando de mantener la voz firme. «Luisa, necesito consejos sobre documentos financieros. ¿Podemos quedar para un café?» «Por supuesto. ¿Todo está bien?» «Suenas preocupada. Te explico cuando nos veamos». Nos encontramos en un pequeño café al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Benjamín pudiera ir. Luisa lucía igual que siempre, con su cabello rizado rojo y su sonrisa amistosa. Pero cuando le mostré las fotos en mi teléfono, su expresión se volvió seria. «Carmen, ¿de dónde sacaste estos documentos?» «Son papeles de negocios de mi esposo. Los encontré en su oficina». Luisa se quedó en silencio por un largo rato, estudiando cada imagen con cuidado. Finalmente, me miró con preocupación. «Carmen, algunas de estas transacciones parecen muy sospechosas. Estas compañías fantasma, las cuentas en el extranjero, los retiros en efectivo. Esto parece lavado de dinero». «¿Lavado de dinero?», repetí. «¿Qué significa eso?» «Significa tomar dinero de actividades ilegales y hacerlo parecer legal moviéndolo a través de diferentes cuentas y compañías. Es un delito grave». Mi estómago se hundió. «¿Estás segura?» «No soy investigadora criminal, pero he visto suficientes casos de fraude financiero para reconocer los patrones. Mira esto», dijo señalando uno de los estados bancarios. «Tu esposo recibe grandes depósitos en efectivo de compañías que no parecen existir. Luego mueve ese dinero a través de varias cuentas antes de que termine en bancos extranjeros. Eso es comportamiento clásico de lavado de dinero». Me sentí como si la habitación girara. «¿Qué debo hacer?» «Necesitas hablar con alguien que se especialice en delitos financieros. Conozco a un detective que trabaja en estos casos. Se llama Antonio Rivera y es muy bueno en su trabajo. ¿Quieres que te dé su número?» Asentí, incapaz de hablar. Luisa escribió la información del detective en una servilleta y me la dio. «Carmen, ten mucho cuidado», dijo, apretando mi mano sobre la mesa. «Si tu esposo está involucrado en lavado de dinero, podría ser peligroso. No le dejes saber que has descubierto algo». Conduje a casa aturdida, con el número del detective ardiendo en mi bolsillo. Benjamín estaba en su oficina cuando llegué, probablemente moviendo más dinero ilegal mientras yo preparaba la cena. Cociné y limpié y actué normal, pero por dentro estaba aterrorizada. Esa noche, mientras Benjamín dormía a mi lado, miré al techo e intenté procesar lo que había aprendido. Mi esposo no solo me engañaba y planeaba dejarme sin nada, era un criminal que había usado nuestro matrimonio como cobertura para actividades ilegales, pero por primera vez en meses sentí algo más que miedo y tristeza. Sentí ira. Benjamín me había mentido sobre todo, me había robado y planeaba destruir mi vida. Pero ahora tenía información que podía destruir la suya en cambio. Mañana llamaría al detective Rivera. Mañana empezaría a contraatacar. A la mañana siguiente, esperé hasta que Benjamín se fue al trabajo antes de marcar el número del detective Rivera. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de acertar todos los dígitos. «Detective Rivera, Unidad de Delitos Financieros», contestó una voz profunda. «Hola», dije, mi voz apenas un susurro. «Me llamo Carmen Ruiz. Luisa Martínez me dio su número. Creo que mi esposo podría estar haciendo algo ilegal con dinero». Hubo una pausa. «Señora Ruiz, ¿puede venir a la comisaría esta tarde? Me gustaría discutir esto en persona». 2 horas después, me sentaba en una pequeña oficina en la comisaría frente a un hombre de unos 40 años con ojos amables y cabello encanecido. El detective Rivera tenía las fotos de mi teléfono esparcidas sobre su escritorio, estudiándolas con expresión seria. «Señora Ruiz, ¿cuánto tiempo lleva su esposo involucrado en estas actividades financieras?», preguntó. «No lo sé», admití. «Acabo de encontrar estos papeles ayer. No tenía idea de que nada de esto existiera». El detective Rivera asintió. «Es común en estos casos. Los cónyuges a menudo no saben nada de las actividades ilegales de su pareja», señaló uno de los estados bancarios. «Estas transacciones muestran un patrón claro de lavado de dinero. Su esposo recibe grandes cantidades de efectivo de fuentes cuestionables y lo mueve a través de múltiples cuentas para ocultar su origen». «¿Qué tipo de fuentes cuestionables?», pregunté.
Basado en estas cantidades y patrones, probablemente dinero de drogas, juego ilegal u otras actividades de crimen organizado. El negocio inmobiliario de su esposo proporciona una cobertura perfecta para lavar dinero sucio a través de compras y ventas de propiedades. Me sentí enferma. ¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión por esto? El lavado de dinero es un delito federal. Dependiendo de las cantidades involucradas, podría enfrentar de 10 a 20 años, más multas masivas y confiscación de todos los activos comprados con dinero ilegal. Todos los activos, repetí. La casa, autos, cuentas bancarias, inversiones. Si fueron comprados con dinero lavado, el gobierno los confiscará. Mi mente corría. Si Benjamín iba a prisión y perdía todo, ¿qué pasaría conmigo? Quedaría sin nada, justo como él había planeado. Excepto que ahora sería porque era un criminal, no porque me hubiera superado en la corte de divorcios. Detective Rivera, dije lentamente, ¿y si lo ayudo a construir un caso contra él? ¿Y si pudiera obtener más evidencia? Se recostó en su silla, estudiando mi rostro. Señora Ruiz, eso sería muy peligroso. Si su esposo sospechara que lo está investigando, podría volverse violento. Esta no es gente que maneje bien la traición. Pero ya estoy en peligro, ¿no? Si está involucrado con criminales, si planea divorciarse y dejarme sin nada, no estoy segura de todos modos. El detective Rivera se quedó en silencio por un momento largo. ¿Qué propone exactamente? Tengo acceso a su oficina, su computadora, sus archivos. Podría copiar más documentos, grabar conversaciones, tal vez incluso descubrir con quién trabaja. Pero necesitaría protección y garantías sobre lo que me pasa cuando esto termine. ¿Qué tipo de garantías? Quiero inmunidad de cualquier cargo relacionado con sus crímenes, quiero protección si intenta lastimarme, y quiero conservar algunos activos comprados con dinero legítimo de su negocio inmobiliario. El detective Rivera sonrió por primera vez desde que llegué. Señora Ruiz, está pensando como una fiscal. Déjeme hacer algunas llamadas y ver qué podemos arreglar. 3 días después, me reuní con el detective Rivera y una fiscal federal llamada Sara Chávez. Habían preparado un acuerdo oficial de cooperación que me daba todo lo que había pedido a cambio de mi ayuda para armar el caso contra Benjamín. Señora Ruiz, explicó la fiscal Chávez, trabajará como informante confidencial. Le proporcionaremos dispositivos de grabación y le enseñaremos a recopilar evidencia de manera segura. Pero debe entender los riesgos. Si su esposo descubre lo que hace, podría estar en grave peligro físico. Entiendo, dije, firmando los papeles con mano firme. ¿Cuándo empezamos? En los siguientes 2 meses, me convertí en una persona diferente. Durante el día, interpretaba el rol de la esposa obediente, cocinando, limpiando y preguntando a Benjamín sobre su día. Pero cada momento que él salía de la casa, yo trabajaba. Instalé pequeños dispositivos de grabación en su oficina y auto. Copié archivos de su computadora en memorias USB. Fotografié cada documento que encontré, armando un panorama completo de sus actividades ilegales. La evidencia era abrumadora. Benjamín lavaba dinero para una organización de tráfico de drogas dirigida por un hombre llamado Carlos Méndez. Recibía pagos en efectivo de 50 a 100 mil dólares, luego usaba su compañía inmobiliaria para comprar propiedades con ese dinero. Más tarde, vendía las propiedades y depositaba las ganancias en cuentas bancarias legítimas, haciendo que el dinero de drogas pareciera limpio. Pero Benjamín se había vuelto codicioso. En lugar de solo tomar su porcentaje por lavar el dinero, había estado desviando efectivo extra para sí mismo. Usaba este dinero robado para financiar su romance con Verónica, comprándole regalos caros y llevándola a viajes lujosos. Grabé conversaciones donde Benjamín alardeaba con su socio de negocios sobre lo fácil que era engañar a las autoridades. Fotografié reuniones donde recibía maletines llenos de efectivo de hombres de aspecto peligroso. Documenté cada transacción, cada mentira, cada crimen. La parte más difícil era fingir que todo era normal. Cuando Benjamín llegaba a casa cada noche, me besaba y me contaba sobre su día, inventando historias sobre tratos legítimos, mientras yo sabía que había pasado la tarde con traficantes y criminales. «Pareces diferente últimamente», dijo una noche durante la cena. «Más confiada, tal vez. Me gusta». «He estado leyendo más», dije, lo cual era cierto.
Había estado leyendo todo lo que encontraba sobre lavado de dinero y delitos financieros. Eso es maravilloso, cariño. El conocimiento es poder. Si supiera cuánto conocimiento había ganado y cómo planeaba usar ese poder contra él. Al final de los 2 meses, el detective Rivera me dijo que teníamos suficiente evidencia para arrestar a Benjamín y confiscar todos sus activos. Pero pedí una semana más. Quería estar en esa corte de divorcios cuando Benjamín pensara que había ganado todo. Quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que su plan perfecto había sido destruido por la esposa que creía demasiado tonta para pelear. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar a que Benjamín cayera en ella. Los procedimientos de divorcio comenzaron en una fría mañana de martes en noviembre. Me senté en el pasillo fuera de la sala, con un vestido negro simple que me hacía parecer más pequeña y desvalida de lo que me sentía. Benjamín llegó con su equipo de abogados caros, todos cargando maletines gruesos y luciendo sonrisas confiadas. «Buenos días, Carmen», dijo Benjamín, su voz goteando falsa preocupación. «Espero que podamos resolver esto rápido y amigablemente». Asentí con mansedumbre, interpretando mi rol a la perfección. «Solo quiero lo que es justo, Benjamín». Me palmeó el hombro como si fuera una niña. «Por supuesto que sí, cariño. No te preocupes, me aseguraré de que estés cuidada». Verónica llegó unos minutos después con un traje azul impresionante que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en un mes. Se sentó en la galería detrás de Benjamín, su presencia un mensaje claro sobre quién tomaría mi lugar. Dorotea se sentó a su lado, las dos susurrando y sonriendo como viejas amigas planeando una celebración. Cuando entramos en la sala, el abogado principal de Benjamín, el señor Herrera, tomó control inmediatamente. Era un hombre alto con cabello plateado y un reloj caro, el tipo de abogado que cobraba $1000 la hora y ganaba casos por intimidación. «Señoría», comenzó el señor Herrera, «este es un caso sencillo. Mi cliente, el señor Benjamín Torres, es un empresario exitoso que ha mantenido a su esposa por 8 años. La señora Ruiz no tiene experiencia laboral ni educación más allá de la secundaria y no ha hecho contribuciones financieras al matrimonio. Busca un acuerdo irracional que perjudicaría el negocio y el sustento de mi cliente». La jueza Hidalgo escuchó sin expresión mientras el señor Herrera presentaba su caso. Tenían gráficos mostrando los ingresos de Benjamín, diagramas demostrando mi falta de contribución y testimonios de testigos que me pintaban como una cazafortunas que había atrapado a un hombre inocente. Dorotea subió al estrado primero, con un traje azul marino y perlas que la hacían lucir como la matrona perfecta de sociedad. Habló con voz clara y confiada sobre cómo nunca había encajado en su familia. Benjamín trató tanto de ayudar a Carmen a mejorarse. Pagó clases de etiqueta, le compró ropa adecuada, incluso contrató tutores para que aprendiera sobre arte y cultura. Pero ella no mostró interés en progresar o apoyar la carrera de Benjamín. Cada palabra era una mentira, pero Dorotea las entregaba con tal convicción que casi me las creí yo misma. Benjamín nunca había pagado por clases o tutores. Lo único que había pagado era mi silencio y sumisión. La señora Ruiz no entiende las obligaciones sociales que vienen con estar casada con un hombre de la posición de Benjamín, continuó Dorotea. Lo avergonzaba en funciones de negocios y se negaba a participar en actividades caritativas. Francamente, me sorprende que el matrimonio durara tanto. El señor Herrera asintió aprobando. Gracias, señora Torres. No hay más preguntas. Mi abogado, el señor Pérez, se puso de pie para el contrainterrogatorio, pero parecía nervioso e improvisado. Señora Torres, ¿no es cierto que su hijo controlaba todas las finanzas en el matrimonio? Benjamín manejaba el dinero porque es bueno con las finanzas, respondió Dorotea con fluidez. Carmen no mostró interés en aprender sobre eso. ¿Y no es cierto que usted alentó la relación de su hijo con la señorita Herrera? Los ojos de Dorotea destellaron con ira. No tengo idea de qué insinúa. El señor Pérez se sentó rápidamente, claramente superado. Quería gritarle que peleara más fuerte, pero me recordé que esto era parte del plan. Luego, Benjamín subió al estrado. Lucía guapo y sincero en su traje oscuro. Cada centímetro el empresario exitoso que había sido aprovechado por su esposa codiciosa. «Señoría», dijo Benjamín, su voz llena de tristeza. «Amé profundamente a Carmen, pero nuestro matrimonio se volvió imposible. Ella no tenía interés en construir una vida juntos o apoyar mi carrera.
Gastaba dinero frívolamente y se negaba a asumir responsabilidad por la gestión del hogar. Traté de ayudarla, pero parecía contenta viviendo de mi duro trabajo sin contribuir nada a cambio. El señor Herrera guió a Benjamín a través de un relato detallado de nuestro matrimonio que no se parecía en nada a la realidad. En la versión de Benjamín, yo era perezosa, egoísta e irresponsable financieramente. Él era el esposo sufrido que había intentado todo para salvar el matrimonio. Pido un acuerdo modesto que permita a Carmen empezar de nuevo, concluyó Benjamín. Una pequeña asignación mensual y tal vez algo de capacitación laboral para que se vuelva autosuficiente. No le guardo rencor, pero no puedo seguir manteniendo a alguien que se niega a mantenerse sola. La sala quedó en silencio cuando Benjamín terminó. Incluso yo tenía que admitir que era convincente. Si no supiera la verdad sobre sus crímenes y romances, podría haberle creído. Verónica nunca testificó, pero su presencia en la sala hablaba por sí sola. Se sentaba detrás de Benjamín como una reina esperando reclamar su trono, tocando ocasionalmente su hombro o susurrando palabras de aliento. Dorotea la miraba con aprobación obvia. Cuando fue mi turno de testificar, interpreté mi rol a la perfección. Hablé en voz baja sobre cómo había intentado ser una buena esposa, cómo había gestionado nuestro hogar y apoyado la carrera de Benjamín de maneras que no aparecían en estados financieros, pero incluso para mis propios oídos sonaba débil y poco convincente. El contrainterrogatorio del señor Herrera fue brutal. Me hizo admitir que no tenía ingresos, ahorros ni habilidades laborales. Cuestionó cada gasto que había hecho, cada decisión que había tomado, hasta que me sentí como una criminal juzgada por el delito de ser financieramente dependiente. Al final del día, era claro que Benjamín había ganado. Sus abogados sonreían, Verónica prácticamente brillaba, y Dorotea parecía ya planeando la recepción de boda, pero yo no estaba preocupada. Mañana, la jueza Hidalgo leería mi carta, y todo cambiaría. Me senté en esa fría silla de madera, observando a Benjamín susurrar sus palabras crueles sobre no tocar su dinero nunca más. La voz dulce de Verónica llamándolo cariño me ponía la piel de gallina, pero mantuve el rostro inexpresivo. La declaración de Dorotea de que no merecía ni un centavo debería haberme herido, pero en cambio me llenaba de satisfacción. No tenía ni idea de lo que venía. El señor Pérez se puso de pie con manos temblorosas, sacando el sobre blanco que contenía 2 meses de planeación cuidadosa. Señoría, tengo una pieza final de evidencia para presentar en nombre de mi clienta. La señora Ruiz ha preparado una carta para la consideración de la corte. La sonrisa confiada de Benjamín vaciló ligeramente. Sus abogados parecieron confundidos, susurrando sobre evidencia de la que no habían sido informados. Verónica se removió en su asiento, su postura perfecta volviéndose menos impecable. Los ojos fríos de Dorotea se entrecerraron mientras veía el sobre dirigirse a la jueza Hidalgo. La jueza Hidalgo abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. La sala estaba tan quieta que podía oír mi propio latido. Observé su rostro, mientras sus ojos se movían por las páginas, viendo el momento en que su expresión cambiaba de interés leve a shock y luego a algo que parecía deleite. Leyó por lo que pareció una eternidad. Benjamín me miraba ahora, tratando de descifrar qué podría haber escrito yo que importara. Aún parecía confiado, pero la preocupación se colaba en sus ojos oscuros, los mismos ojos que me habían mentido por años. Cuando la jueza Hidalgo terminó de leer, miró directamente a Benjamín, luego a Verónica, luego a Dorotea. Entonces empezó a reír. No una risita cortés, sino una risa profunda que resonó en las paredes. Rió tan fuerte que tuvo que quitarse los anteojos y secarse los ojos. «Oh, esto es bueno», dijo en voz baja, su voz resonando en la sala silenciosa. «Esto es muy bueno, de verdad». Las sonrisas confiadas desaparecieron de sus rostros, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El rostro de Benjamín palideció. La boca de Verónica se abrió. La compostura fría de Dorotea se resquebrajó por primera vez en 8 años. La jueza Hidalgo se compuso y miró directamente a Benjamín. «Señor Torres, según esta carta, su esposa ha estado trabajando con investigadores federales durante los últimos 2 meses. Ha proporcionado evidencia extensa de su operación de lavado de dinero, incluyendo grabaciones, fotografías y documentos financieros». Benjamín se puso de pie de un salto.
Eso es imposible. Ella no sabe nada de mis negocios. Siéntese, señor Torres, dijo la jueza Hidalgo con aspereza. Según el detective Antonio Rivera de la Unidad de Delitos Financieros, usted ha estado lavando dinero para una organización de tráfico de drogas. Ha estado desviando fondos de sus asociados criminales y usando ese dinero para financiar un romance extramatrimonial. Verónica jadeó, su mano volando a su garganta. Benjamín, ¿de qué está hablando? Las joyas, los viajes, las cenas caras, continuó la jueza Hidalgo leyendo de mi carta. Todo pagado con dinero robado de drogas. Señorita Herrera, quizás quiera contactar a un abogado. Aceptar regalos comprados con ganancias de actividades criminales puede hacerla cómplice de lavado de dinero. El rostro de Verónica se volvió blanco. Miró a Benjamín con horror, dándose cuenta de que todo lo que le había dado era evidencia de crímenes graves. No lo sabía, susurró. No tenía idea. Dorotea se puso de pie, su voz temblando de rabia. Esto es ridículo. Mi hijo es un empresario respetado. Señora Torres, dijo la jueza Hidalgo, mirándola con disgusto. Su hijo enfrenta cargos federales por lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración. El gobierno confiscará todos los activos comprados con fondos ilegales, lo que parece incluir la casa familiar, vehículos y la mayoría de sus tenencias empresariales. El abogado de Benjamín susurraba frenéticamente en su oído, pero Benjamín lo apartó. Carmen, no entiendes lo que has hecho. Esta gente no perdona la traición. Te has puesto en peligro. Me puse de pie lentamente, sintiéndome más fuerte que en años. Entiendo perfectamente, Benjamín. Entiendo que eres un criminal que usó nuestro matrimonio como cobertura para actividades ilegales. Entiendo que planeabas dejarme sin nada mientras empezabas una nueva vida con dinero robado. Y entiendo que me subestimaste por completo. La jueza Hidalgo sonrió. Señora Ruiz, como testigo cooperante en una investigación federal, tiene derecho a protección y compensación. El gobierno ha acordado permitirle conservar todos los activos que se prueben comprados con ingresos legítimos del negocio inmobiliario del señor Torres. ¿Cuánto?, preguntó Benjamín desesperadamente. Según el análisis financiero, aproximadamente el 40% de sus activos provienen de ingresos legítimos. La señora Ruiz recibirá esos activos, más manutención conyugal, más una recompensa del gobierno federal por su cooperación en esta investigación. Benjamín se hundió en su silla, la realidad golpeándolo finalmente. Había perdido todo: su negocio, su dinero, su libertad y su futuro con Verónica. Todo porque asumió que su esposa era demasiado débil y tonta para contraatacar. Verónica lloraba ahora, con el rímel corriendo por sus mejillas al darse cuenta de que sus sueños de riqueza y estatus se desmoronaban. Dorotea se sentaba en silencio aturdido, viendo la reputación de su familia destruida en minutos. Además, continuó la jueza Hidalgo, agentes federales esperan fuera de esta sala para arrestar al señor Torres por cargos de lavado de dinero, conspiración y evasión fiscal. Este procedimiento de divorcio se suspende pendiente el resultado de los cargos criminales. Las puertas de la sala se abrieron y el detective Rivera entró con 2 agentes más. Benjamín me miró una última vez, su rostro una mezcla de rabia e incredulidad. No tienes idea de lo que has hecho, Carmen. Sé exactamente lo que he hecho, dije con calma. He recuperado mi vida. Mientras los agentes esposaban a Benjamín y le leían sus derechos, sentí un peso levantarse de mis hombros que ni siquiera sabía que cargaba. Por 8 años había vivido una mentira, casada con un hombre que me veía como nada más que una cobertura conveniente para sus crímenes. Verónica huyó de la sala, probablemente ya llamando a abogados para distanciarse de las actividades criminales de Benjamín. Dorotea la siguió, las 2 mujeres que habían planeado celebrar mi destrucción ahora enfrentando su propia ruina. Salí de esa sala como una mujer libre, financieramente segura y emocionalmente liberada. Benjamín me había enseñado que el conocimiento era poder, pero nunca imaginó que usaría esa lección contra él. La esposa débil e indefensa que había creado se había ido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había aprendido a contraatacar,